Tres objetivos en los que los países deben trabajar si quieren frenar la recesión. A medida que los bancos nacionales de todo el mundo aumentan las tasas de interés de los préstamos para responder a la inflación, la población mundial está siendo empujado gradualmente hacia una recesión mundial en 2023. Una situación que desatará crisis financieras y cambios en la forma de consumo, sobre todo en las economías emergentes, causando un daño duradero, según estudio del Banco Mundial. Antes de profundizar, no te olvides de suscribirte a este canal y activar la campanita de las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Sin más preámbulo, comencemos. Los bancos centrales de todo el planeta han estado aumentando los tipos de interés, haciendo más costoso la financiación del consumo de millones de personas. Pues los costos de estos créditos son insostenibles ante la devaluación monetaria que han sufrido muchas economías, con un nivel de disrupción que no se ha visto en la historia de los últimos 50 años. Un patrón estadístico que probablemente continuará hasta bien entrado el próximo año según el Banco Mundial. ¿Quién se beneficia en esta recesión y cómo? Los grandes inversionistas están esperando que los bancos centrales eleven los tipos de interés hasta prácticamente 4 puntos porcentuales en 2023. Una cifra que aborda un incremento de 2 puntos porcentuales por encima a los vistos en el 2021 y 2022 respectivamente. Pues para los rentistas de los fondos indexados, los incrementos en los intereses son favorables para invertir en el largo plazo. ¿Quién se está viendo perjudicado en esta recesión? El Banco Mundial espera que las perturbaciones y las presiones de la oferta del mercado laboral disminuyan, comportando esto en la tasa de inflación del mercado mundial, excluyendo la energía, en torno al 5% en 2023. Casi el doble de la normal del promedio de los últimos 5 años antes de la pandemia. Sin embargo, ya vemos las protestas de los trabajadores en Francia y otros países de la Unión Europea cómo reaccionan al elevado costo de vida y el aumento de los precios de productos básicos. Puesto que han sido los más perjudicados en esta reacomodación económica, en la medida que lo que se gana actualmente como salario no es suficiente para su estilo de vida. Protestando en las calles reclamando desde los sindicatos un aumento en los salarios en concordancia con el incremento porcentual de los productos básicos y la renta habitacional. Sin importar las necesidades de la sociedad en general, los países buscan a través de los bancos nacionales cumplir con la política monetaria que atiende la reducción de la inflación mundial a una tasa acorde a los objetivos del Banco Mundial, donde se ven abocados a proponer y probablemente aumentar las tasas de interés de los préstamos en 2 puntos porcentuales adicionales a los tipos de interés adicionales a los ya mencionados, según indica el modelo del informe. ¿Cuáles son las predicciones para este 2023? Suponiendo que a lo anterior se unieran las tensiones del mercado de valores y bolsas de todo el mundo, el Producto Interno Bruto Mundial disminuirá de nuevo hasta el 0,5% en 2023, una contracción del 0,4% en términos per cápita. Situación que en términos técnicos nos pondrían en una recesión global. Ante esto el desarrollo mundial retrocederá con fuerza, y es posible que se produzca una nueva pausa a medida que otros países entren en recesión. David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial, dijo en septiembre de 2022 que el crecimiento mundial se está desacelerando de manera abrupta, y es probable que se produzca una mayor desaceleración a medida que más países entren en recesión. Indicó también: me preocupa profundamente que estas tendencias persistan, con consecuencias duraderas que son devastadoras para las personas en los mercados emergentes y las economías en desarrollo. En esta carrera contra la inflación, disminuir sus cifras logrando una solidez financiera y un desarrollo económico más rápido cada vez se hace más difícil. ¿Qué espera la banca mundial de los países en términos políticos? Según el Banco Mundial, los responsables políticos deben concentrar sus esfuerzos en implementar políticas monetarias que desincentiven el consumo y aumenten la producción. Pues ante la escasez de productos y la lenta reactivación de la cadena de suministros, los precios de muchos productos no paran de subir, y los intermediarios del comercio logran especular sin importar cómo esto afecte el bolsillo del consumidor.
El estudio presenta las condiciones poco comunes en las que los bancos nacionales están luchando ahora mismo contra la inflación. Algunas arrojan señales verificables de desaceleración mundial que avisoran hacia el futuro en el horizonte, un retroceso más pronunciado antes de una recuperación posterior a la recesión. Incluso mucho peor que la ocurrida en 1970 por la crisis petrolera. La confianza de los compradores mundiales ha caído con más fuerza que en las anteriores recesiones mundiales. Las tres economías más importantes del mundo, Estados Unidos, China y Europa, han retrocedido con fuerza. En estas condiciones, independientemente de que una sacudida moderada alborote la economía del mundo a lo largo del año 2023, lo anterior nos hace concluir que estaremos ante una clara recesión. Muchos análisis, incluyendo los que ha hecho la Banca Mundial, han dicho que, a la luz de las experiencias de anteriores desaceleraciones mundiales, deben los legisladores y responsables de dictar normas de política económica, en los que se establezcan mecanismos anticíclicos y estrategias de carácter fiscal, en los que se estimulen la productividad interna de los países, y ver poco a poco cómo se aplican ajustes de política monetaria. Sin embargo, los legisladores no han llevado propuestas en este sentido, a pesar que estamos presenciando una desaceleración en las cadenas de suministro y la desfinanciación de muchos sectores de la producción reflejado en las bolsas de valores. Pues hay temor de que se levanten la clase trabajadora en todo el mundo, como ya sucede en gran parte de Europa. ¿Qué es lo que se teme con una nueva recesión y por qué es importante frenarla? La experiencia de los años 70, las reacciones de los países a la recesión mundial de 1975, el periodo de estanflación que siguió y la recesión mundial de 1982 muestran lo arriesgado que es permitir que la inflación se mantenga alta durante mucho tiempo mientras el desarrollo productivo es lento. La recesión mundial de 1982 coincidió con la segunda tasa de desarrollo más baja de las economías en desarrollo en los últimos 50 años, solo superada por la de 2020. Desencadenó más de 40 emergencias económicas obligatorias y 10 años de desarrollo perdido en muchas economías emergentes. La nueva ejecución de estrategias monetarias y relacionadas con el dinero más estrictas de los países, probablemente va a demostrar el verdadero apoyo en la disminución de la tasa monetaria de la inflación, aunque en la mayoría de los casos para muchos países signifique el hundimiento de su clase media y de ahí para abajo, hacia la pobreza, incluso a la miseria. Ayaan Kose, vicepresidente en funciones de desarrollo imparcial, dinero y establecimientos en el Banco Mundial, dijo: la reciente aplicación de políticas más restrictivas en materia monetaria y fiscal probablemente resulte útil para reducir la inflación. Sin embargo, dado que las políticas están altamente sincronizadas en los países, podrían agravar tanto el endurecimiento de las condiciones financieras como la agudización de la desaceleración del crecimiento mundial. Los responsables de formular políticas en los mercados emergentes y las economías en desarrollo deben estar preparados para gestionar los posibles efectos secundarios del endurecimiento simultáneo de las políticas a nivel mundial. Sin embargo, estamos hablando de los esfuerzos de la Banca Mundial para mantener la hegemonía del dólar, pues no es un secreto que Estados Unidos está haciendo grandes esfuerzos en ese sentido. Pues ante los desencuentros con Medio Oriente, las relaciones comerciales del mundo árabe con China en temas energéticos y la pérdida de mercados donde el dólar era obligatorio para las transacciones internacionales, es preocupante para el tío Sam. Pero eso será tema para otro video. ¿Cuáles son 3 objetivos en los que los países deben trabajar si quieren frenar la recesión? Los estudios sostienen que los bancos nacionales deben mantener sus esfuerzos para controlar la inflación, y que esto debería ser posible sin desencadenar una recesión mundial. En cualquier caso, requerirá el trabajo decidido de los países enfocados en 3 principales objetivos a saber si se quiere frenar la recesión. 1. Reducción del desempleo. Siendo este uno de los problemas que produjo la pandemia en 2020, y que en muchos países en desarrollo no han podido mitigar. Es uno de los problemas que más se ha agudizado en la medida que los mercados financieros no se han recuperado después de las caídas en los precios de las acciones.
dejando a muchas empresas sin flujo de caja para pagar trabajadores que puedan seguir produciendo para sus empresas. La especulación de los mercados y el traslado de las inversiones a otros sectores de la economía ha dejado sin empleo a muchas personas en el mundo, pues las empresas han quedado sin cómo financiar los puestos de empleo, que al día de hoy, han generado un desempleo que en muchos países superan el 12%, donde solo había un desempleo del 4%. Es un verdadero desafío para los responsables de política económica de los países ofrecer los estímulos económicos que permitan la inversión de capitales en los sectores que hoy están desfinanciados. Donde los países ofrezcan mayores estímulos de inversión, algo que Estados Unidos empezó hace mucho tiempo con empresarios de la Unión Europea, a manera de ejemplo. 2. Aumento de la oferta de productos básicos. Uno de los fenómenos que desató la especulación en los precios al consumidor ha sido la escasez de productos básicos. Existen varios factores que desde 2020 han desatado esta situación. La primera fue la pandemia del COVID-19, que hizo que las fuerzas de la producción se detuvieran completamente, dejando de producir mientras consumíamos al mismo ritmo o más, vaciando en muchos casos el stock de industrias, principalmente los relacionados a la canasta básica. Los países que principalmente exportan productos como China y Estados Unidos para satisfacer el consumo mundial tuvieron problemas en la reactivación de la cadena de suministro, pues hizo falta mano de obra que movieran el sistema logístico como buques, grúas de carga y demás servicios de transporte. Otro tema fue el desabastecimiento de materias primas, fertilizantes y otros productos primordiales para el consumo que sigue dejando el conflicto de Rusia con Ucrania. Por eso uno de los retos de los legisladores es contar con la autosuficiencia para producir y satisfacer las necesidades internas del mercado y exportar con superávit, o lograr acuerdos comerciales con países que puedan satisfacer los mercados internos y permitan la comercialización de estos productos a buenos precios. 3. Fortalecer las redes de comercio. Uno de los problemas que causó la pandemia y posterior a esto la guerra entre Rusia y Ucrania, fue el debilitamiento de las redes comerciales. De una parte, en el 2020 en pandemia, todo el sistema logístico sufrió una parálisis que desató un estancamiento de contenedores en los puertos con productos que normalmente debieron llegar a su destino y no lo hicieron porque no había quien los transportara. Y de otra parte en 2022 la reactivación lenta de la cadena de suministros cuando se levantaron las medidas restrictivas contra el COVID-19, hicieron que muchas inversiones de sectores como el logístico se fugaran hacia el sector de producción de suministros básicos, dineros que hoy hacen falta para la empleabilidad de más mano de obra y la estabilización del sector. Esto concentró tensiones en los países que se vieron afectados por las inversiones agrícolas en Rusia y Ucrania, donde los inversionistas europeos habían invertido y donde hoy se libra una guerra. Además de esto existe un tema que hace parte de este punto y son los métodos de pago, en las que hay una guerra cambiaria, donde Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea buscan avasallar al mundo con sus divisas, pero eso será tema de otro video. ¿Tienes dudas o sugerencias? Si quieres agregar algo, por favor escríbanos en el cajón de comentarios y así entre todos nos ayudamos. Dale me gusta y si eres nuevo en el canal por favor no te olvides de suscribirte a este canal y activa la campanita de las notificaciones para mantenerte al día de nuevas entregas y de nuestras actualizaciones. Hasta la próxima.